Bienvenidos a Pantarrey, donde las historias fluyen como ríos entre el tiempo y la imaginación, donde las estrellas murmuran secretos y los ecos de lo imposible resuenan en la distancia. No todo lo que escucharás aquí es verdad, pero te aseguro que tampoco es mentira. Pantarrey Audioficción presenta La Reliquia, un relato original. Apuesto a que no encuentras más que chatarra. El hombre sonrió mientras caminaba con parsimonia por el yermo rocoso que se extendía a una decena de kilómetros alrededor de la ciudad. El sol del mediodía brillaba alto en el cielo, y aparte de algunos arbustos plagados de espinas aquí y allá, no había ninguna sombra bajo la que cobijarse. No me importa, Dres. Pienso reclamar el pago, haya reliquia o no la haya. La voz enlatada de su interlocutor procedía de una pequeña caja de madera que llevaba colgada al hombro. Deja de ponérmelo difícil. Sabes que la iglesia perfectamente podría rezarle al sacro puño cerrado en vez de a esas chatarras con luces. Si no encuentras nada, puedes irte olvidando de la recompensa. Se paró junto a un pequeño túmulo de restos amontonados. Algunas de las piedras presentaban líneas estilizadas y ángulos perfectamente rectos. En la superficie de otras se adivinaban filigranas que podían haber pertenecido a una escultura o a una decoración malograda hacía ya tiempo. La mayoría, sin embargo, eran bloques irregulares de hormigón, con una especie de núcleos metálicos asomando de su interior, retorcidos y oxidados. Gruesas enredaderas se acomodaban, aprovechando cada hueco que asomaba entre las piedras. Claro, porque el paseíto por los cascotes es gratis, ¿verdad? Pues que se lo den ellos. A ver si encuentran a alguien dispuesto a jugársela como yo por la miseria que ofrecen. La mayoría de aventureros trabaja en grupo y a una paga como esta no le dedicarían ni una mirada. Hay que saber venderse, Dres. Y además tengo que pagar la cuota de la familia o perderé el derecho a apoyo. No te preocupes, colega. Aunque los Inari te retiren la ayuda, yo seguiré apoyándote. Para eso están los amigos. Y sé que tú harías lo mismo por mí. Eso. Ponte sentimental. A esto solo le falta una puesta de sol para convertirse en un picnic romántico. ¡Venga ya! Te abro mi corazón y así es como me lo pagas. Oye, tengo otras balizas que atender. Avísame cuando estés cerca para registrar la hora de llegada. Descuida. Irken fuera. Irken siguió su camino por el páramo, renegando entre dientes, mientras zigzagueaba de una sombra a otra. En circunstancias normales, con la paga que recibía como protector de los trabajadores en las lindes, hubiera tenido suficiente dinero como para no necesitar aquel trabajo. Pero si Irken tenía una debilidad, esa era la compulsión de comprar los últimos gadgets que el gremio de artesanos diseñaba. Había aceptado la misión para cubrir los gastos de su última adquisición, un Pico Bombardier Mark II recién salido del taller. Por supuesto, esperaba no tener que utilizarlo, pero su peso le proporcionaba seguridad y confianza, y su diseño crudo y funcional le daba una apariencia lo suficientemente amenazante como para disuadir a cualquier grupo de saqueadores que pudiera acechar a un objetivo solitario. Llevaba colgados de una banda al pecho unos apóstoles que contenían pequeños frasquitos de 2 colores, cortesía del artesano que le había vendido el pico. «Para que te vayas haciendo con él», le dijo. La misión consistía en recuperar una pieza de maquinaria de antes de la guerra, lo que la Iglesia de la Tecnología insistía en llamar reliquias. Por lo visto, tenían algún invento capaz de encontrar estos objetos, incluso cuando estaban sepultados por toneladas de chatarra. Era bastante común que la propia Iglesia organizara expediciones multitudinarias en cuanto alguno de sus cacharros les indicaba que había algo de interés en las zonas salvajes. El propio Irken había participado alguna vez en esas expediciones. Una vez estuvo incluso dirigida por un cuestor inquisitorial, un rango intermedio dentro de la Iglesia. La colisión había reducido la civilización humana a un puñado de ciudades repartidas por medio mundo. Los supervivientes, aislados y sin medios, tuvieron que reconstruir sus hogares como auténticas fortalezas en un mundo que ya no era suyo. Por supuesto, algunos salieron mejor parados que otros.
Las zonas más frías del planeta no sufrían tanto, y en los 150 años siguientes a la debacle consiguieron reorganizarse, recuperando terreno poco a poco a la naturaleza. Mucho se había perdido, y mucho más no volvería a recuperarse nunca. Los humanos tuvieron que aprender a usar nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas armas. Unos pocos dedicaron sus esfuerzos a custodiar el escaso conocimiento que se había salvado, pero en lugar de divulgarlo y ponerlo a disposición de sus congéneres, lo utilizaron para lograr una posición ventajosa en sus comunidades, bajo el pretexto de que muchos de esos conocimientos podían ser peligrosos en las manos equivocadas. Así nació la Iglesia de la Tecnología, quizá la única organización que contaba con representación en todas las polis conocidas. Irken sacó un papel arrugado de su bolsillo y leyó una vez más su contenido. Encomienda. Gremio de Aventureros de Experia. Código GE 2025-0412. Solicita IT. Capilla Este. Rango D. Recompensa 750 créditos. Objetivo. Recuperación de reliquia tecnológica. Localización. Los Cascotes. Zona Sur. Peligrosidad estimada baja. Plazo máximo 72 horas. Descripción. Nuestros detectores han localizado una señal compatible con tecnología antigua en la zona sur de los Cascotes. Se requiere la recuperación y entrega del objeto en la Capilla Este. No es necesaria experiencia en manipulación de reliquias. Levantó la vista del papel y observó la colina que tenía delante. Entre los escombros esparcidos por la loma se podía ver una abertura que entraba en la tierra, semioculta por rocas cubiertas de musgo y enredaderas. Descolgó de su hombro la caja de madera y la dejó en el suelo, extendiendo un fino alambre que llevaba enrollado en uno de sus lados. Levantó una pestaña oculta e introdujo el alambre. Luego se alejó unos metros con la bobina del otro extremo, depositándola en alto, encima de unas piedras cercanas. Volvió a la caja y se sentó a esperar. No había pasado ni un minuto cuando la voz de Dress se escuchó desde el otro lado. ¿Algo interesante, colega? Sí, he encontrado una cueva. Creo que puede ser el lugar correcto. Recibido. La baliza funciona, te tenemos localizado. Tienes vía libre. De acuerdo, voy para adentro. Espero que esto valga la pena. Asegúrate de que esos tacaños preparan el pago. Y yo espero que me invites a una ronda cuando vuelvas. Oír tantos lloros me está dando dolor de cabeza. Ya veremos. Tú consigue el dinero. Entro ya. Suerte, colega. Dejando atrás la baliza, Irken se acercó a la cueva. Sacó un cuchillo de su cinturón y cortó las enredaderas que dificultaban el paso. Tuvo que utilizar el pico como palanca para retirar algunas rocas y despejar la entrada por completo. Se colocó la linterna bioluminiscente en la cabeza, aseguró su equipamiento y entró. Mientras avanzaba, iba pensando en sus deudas. La lista de acreedores no era muy larga, pero la encabezaba alguien a quien convenía no cabrear: la Casa Sinari. El gobierno en Experia, su ciudad, consistía en un delicado equilibrio basado en la contraposición de tres familias, o casas, de Galad, Marner y Sinari. Existían otras casas menos importantes, pero la mayoría estaban adscritas a alguna de estas tres, por lo que éstas se conocían como casas mayores. Las dos primeras casas se sustentaban en su historia, sus conexiones y lazos de sangre para justificar su autoridad, mientras que la Casa Sinari prefería el pragmatismo sobre la herencia. Aceptaban en su seno a todo aquel que demostrara su valor, ya fuera en el comercio, la política, la artesanía, el combate. De esta forma, los Sinari se aseguraban de contar entre sus filas a los individuos más excepcionales en su campo. Los que eran menos excepcionales, bueno, también podían entrar en la familia aportando una modesta cuota, lo que les otorgaba acceso a su red de influencia, apoyos logísticos y otras facilidades. Por supuesto, la familia esperaba a cambio que si alguno de sus miembros encontraba algo interesante o se hallaba en posesión de información sensible, compartiera sus hallazgos con sus hermanos y con nadie más. La cueva era profunda y se ensanchaba considerablemente desde la entrada, que no pasaba de un mero agujero en la tierra. No obstante, enseguida llegó hasta el fondo. Distraído como estaba, Irken tardó en descifrar que lo que veían sus ojos era una gigantesca puerta metálica. El portón, de varias veces su altura, era circular, tremendamente grueso, y parecía diseñado para evitar que nada ni nadie entrara o saliera.
Esto es muy extraño, pensó, mientras examinaba los cierres que formaban un aspa sobre la puerta. ¿Cómo es posible que nunca haya oído hablar de algo así en los cascotes? Esta zona está más que peinada. A ningún chatarrero se le hubiera pasado por alto esta masa de metal. Tiene que valer una fortuna. Se planteó volver a la baliza y avisar a Dress para que mandara un equipo, pero recordó sus palabras de hacía un rato. Si no encuentras nada, puedes irte olvidando de la recompensa. Mejor indagar un poco más, se dijo, acercándose al portón. No reconocía el mecanismo, ni veía forma de abrir el mastodóntico artefacto. Desde cerca podía ver los efectos del paso del tiempo sobre la capa exterior del metal. Estaba bastante corroído. Los cierres parecían fusionados con la propia puerta. Algunos de ellos habían saltado de su sitio y se mantenían sujetos por la presión que hacían las piezas contiguas. Fue entonces cuando vio, en uno de los extremos del portón, una hendidura en la pared de la cueva. Era como si el metal, a base de dilatarse y contraerse, se hubiera salido del marco y se hubiera desplazado. Muy poco, pero lo suficiente para que Irken pudiera deslizarse por su interior. Se lo pensó durante un minuto. Si daba el aviso, tendría que compartir la recompensa con el equipo de apoyo. Y si no había recompensa, tendría que pagarles de su propio bolsillo. No estaba dispuesto a endeudarse todavía más. Y además, le asaltaba una extraña sensación. Un latido, muy tenue, que le invitaba, le urgía a entrar. Se ajustó nuevamente la linterna, apretó los dientes y se introdujo por la rendija. La atmósfera en el interior de la cámara era muy pesada. El aire tenía un olor rancio. Irken empezó a notar un picor en la cara. Sus ojos empezaron a llorar. «¿Encima gas?», masculló entre toses. «La paga apenas me va a dar para cubrir gastos». Sacó de su bolsa una máscara completa y 2 filtros que enroscó alrededor de los respiraderos. Se la colocó y aseguró las mangas, cuello y perneras de su mono. Esperó un poco hasta que cesaron los picores y pudo confirmar que estaba debidamente protegido. Hizo girar una pequeña llave en su reloj de muñeca, dando cuerda y calculando mentalmente. «Estos filtros no durarán mucho más de media hora. Tengo que estar atento para regresar a tiempo». Colocó la aguja en 30 minutos, se ajustó la linterna, apretó el pico entre las manos y echó a andar por la galería. Las paredes parecían talladas sobre la propia roca. Daba la sensación de que descendía a medida que avanzaba, pero no encontraba pasillos ni habitaciones en su camino. Por su mente pasó fugaz la imagen de la entrada del búnker y de unas piedras bloqueando la grieta por la que había entrado, ahora su única vía de salida. Sus oídos latían. Puede que por la presión, puede que por la súbita sensación de claustrofobia, pero lo ignoró y siguió adelante. Tras caminar lo que le pareció una eternidad, Irken llegó a una bifurcación en el túnel. En la pared, frente a él, colgaba un cartel descolorido, probablemente debido a la exposición prolongada a la atmósfera corrosiva. Los agentes químicos utilizados durante la guerra eran tan variados como permitía la crueldad humana. Todos imaginativamente letales. El SPD-13 no era una excepción, y había demostrado que incluso ahora, 150 años después, seguía cumpliendo el cometido por el que fue creado: eliminar todo rastro de vida hasta en el rincón más inaccesible. Irken miró hacia ambos lados, tratando de decidirse por uno de los caminos. A la derecha el pasillo parecía doblarse en un recodo, impidiéndole ver más allá. El lado izquierdo, a lo lejos, terminaba en una sala grande. Miró su reloj. 20 minutos. Se decantó por el pasillo de la izquierda. El techo de la sala se extendía hasta más allá de la luz de su linterna. Irken calculó que debía de haber descendido más de 30 metros desde que se escurrió por la grieta de entrada. El suelo era distinto, metálico, y hacía resonar sus pasos en la por lo demás silenciosa estancia. Unos enormes bancos de trabajo se situaban alrededor de un pasillo central. Las herramientas, olvidadas, descansaban desordenadas por su superficie. Hacía bastante calor. Irken notaba el sudor correr por dentro de su mono. La máscara le rozaba la frente.
No tardó en encontrar el primer cadáver, o lo que quedaba de él. Unos jirones de ropa, unas botas y unos huesos desgastados y llenos de porosidades que recordaban vagamente a un ser humano. Enseguida comenzó a ver más restos similares. Un testimonio de la humanidad del pasado, muy diferente a la de ahora. La ropa parecía hecha de un material artificial y el tejido, aunque con 1 siglo y medio de desgaste, conservaba cierta elasticidad. El calzado estaba fabricado con maestría, no como las toscas botas del propio Irken, aunque eso sí, no cambiaría sus botas de quitina por esas otras, por muy bonitas que fueran. Siguió avanzando mientras examinaba los enormes amasijos llenos de uniones y remaches, pensando que jamás había visto tanto metal junto. Si estuviera en buen estado, hubiera podido venderlo por una pequeña fortuna, aunque tampoco es que tuviera ninguna forma de sacarlo de ahí. La gente que trabajaba en esa especie de taller debía de haberse visto sorprendida por un ataque químico desde la superficie. Quizá a través de los conductos de ventilación. A Irken le gustaba leer sobre la guerra, y esa era una de las formas preferidas de ataque a la hora de asaltar una posición subterránea. Durante la colisión, la humanidad abandonó buena parte de las ciudades debido a algo que llamaban mesiles o algo así. El caso es que crearon enormes refugios bajo tierra donde podían dedicarse a su actividad preferida, mantenerse en guerra. Y de esta manera, los métodos de exterminio tuvieron que actualizarse, dando lugar a armas más sutiles, como las que podían colarse por conductos de ventilación. Irken nunca había visto un conducto de ventilación, pero suponía que no debía de ser muy grande. 15 minutos. En aquella sala no parecía haber nada aprovechable, así que se disponía a salir y probar suerte con el otro pasillo, cuando sus oídos captaron un leve sonido. Una especie de traqueteo casi imperceptible. ¿De dónde venía? Mientras estaba ahí quieto, escuchando, tenso como una cuerda, el sonido cesó. Irken nunca supo lo que le hizo mirar hacia abajo, pero, fuera lo que fuese, gracias a ello, pudo seguir respirando durante un poco más de tiempo. Saltó hacia adelante en una aparatosa voltereta, y allí donde había estado tan solo una fracción de segundo atrás, el suelo reventó, lanzando por los aires mesas, máquinas y herramientas. Los escombros empezaron a llover sobre Irken, quien todavía no había recuperado el equilibrio. Se dio la vuelta y cayó, sentado sobre el suelo, mientras observaba con horror a su atacante. Del agujero emergieron chasqueando unas enormes mandíbulas, seguidas de una cabeza descomunal, con largas antenas y unos ojos diminutos que le miraban negros como el vacío. El torso de la criatura estaba segmentado y su tamaño no guardaba proporción alguna con su cabeza. El monstruo estaba cubierto por un exoesqueleto grueso y pálido, casi translúcido, que se hacía más oscuro cuanto más cerca quedaba de las negras mandíbulas. Afianzó sus patas delanteras sobre el borde del agujero y se impulsó hacia arriba sin parar de chasquear. Clac, clac, clac. Irken apenas tuvo tiempo de incorporarse y reaccionar, poniendo algo de distancia entre la bestia y él. Apretó los dientes. Esa cosa había salido del subsuelo. ¿Cuántas más habría ahí abajo? El artrópodo terminó su ascenso por el hueco. Se quedó ahí quieto durante un momento, mirando a Irken, como si supiera que no tenía escapatoria. Y así era. Un escalofrío recorrió la espalda de Irken al darse cuenta de que el único camino de salida estaba bloqueado por la criatura. Si quería vivir, tendría que luchar. Mirando brevemente hacia la silueta de la puerta por la que había entrado, apretó con fuerza el mango de su pico y separó ligeramente las piernas, preparándose para el inminente combate. El monstruo chasqueó sus mandíbulas de nuevo y avanzó con sus múltiples patas. Golpeaban el metal con un sonido apagado, como si estuvieran acolchadas. No hacía tanto ruido como podría pensarse por su tamaño, lo cual solamente lo volvía más aterrador. Irken esperó a que la criatura cubriera la distancia que los separaba y levantó el pico por encima de su cabeza. El primer golpe debía ser decisivo. No debía quedarle mucho oxígeno y tenía que salir de allí cuanto antes. Termitas, pensó. Estos cabrones no se paran hasta que ellos o su contrincante están completamente muertos.
Al mismo tiempo que la termita levantaba su desproporcionada cabeza hacia el cuello de Irken, este se hizo ágilmente a un lado con un simple paso y descargó el pico sobre la cabeza del insecto con todas sus fuerzas. El caparazón de la termita se hundió con un sonoro chasquido y su cabeza se inclinó hacia el suelo tratando de frenar y destrozar a Irken con sus mandíbulas. Pero el monstruo fue incapaz de detenerse en su frenética carrera y su cuerpo segmentado se retorció en un extraño ovillo. Irken se vio obligado a soltar el pico para no verse aplastado por la bestial voltereta. Masculló una maldición, pero, al mismo tiempo, sintió cierto alivio al ver ante sí la salida. Por desgracia, el monstruo no había muerto, y él no se iba a quedar esperando a que se recuperara. Corrió hacia la puerta, saltando entre los restos de metal y escombros, mientras sentía el corazón palpitando en las sienes. Por encima del estruendo que provocaba su carrera, podía oír la delicada percusión que generaba el enorme monstruo en su persecución. Ya no chasqueaba las mandíbulas. Irken cruzó los dedos mentalmente, esperando haberlas inutilizado. No es un alado ni una ninfa, pensó durante su desesperada huida. El tamaño de la cabeza es más parecido al de un soldado, aunque no completamente desarrollado. Si hay soldados, significa que hay una reina. Quizá todavía sea joven, no más de 1 o 2 progenies. Si consigo salir de aquí, necesitaremos un escuadrón de exterminio. Y rápido. Sus sospechas no se confirmaron hasta llegar a la bifurcación por la que había pasado antes. Varios seres de caparazón blanquecino le esperaban, asomando sus cabezas y largas antenas por los pasillos. Estos no eran tan grandes, ni parecían tan letales como su perseguidor, cosa que compensaban con su número. Sin detenerse, Irken arrancó un manojo de apóstoles de la banda que llevaba al pecho, sacando varios frascos con líquido de diferente color de su interior y depositándolos en la palma de la mano. Con la otra mano rasgó un parche de la cara interior de su chaqueta. El parche ocultaba una pequeña jeringa. Envolvió los frasquitos en el jirón de tela. «Toca echar el resto», pensó mientras se paraba en seco, dando media vuelta y lanzando el paquete que envolvía los frasquitos hacia el soldado. El proyectil voló directamente sobre la cabeza del monstruo y se estrelló sobre el techo del estrecho pasillo con un chasquido. La reacción fue tan violenta que una lengua de fuego estalló sobre la gigantesca termita, agrietando techo y paredes. La onda expansiva de la explosión aplastó contra el suelo al ya renqueante insecto. Los escombros desprendidos cayeron sobre su cuerpo segmentado, rompiendo caparazón y patas en un terrible derrumbe. La bestia chilló agonizante, pataleó, pero no consiguió liberarse. Irken se agachó, cubriéndose el rostro con el brazo, y aprovechó el caos para echar a correr de nuevo en dirección contraria, con la jeringa ya clavada en el muslo. La sustancia inyectada ardía en su interior, acelerando sus pulsaciones y encendiendo un fuego incandescente en su pecho. Sus sentidos se agudizaron. Ahora era capaz de ver y oír más allá de los límites de un ser humano. Cruzó como un borrón la distancia que le separaba de las obreras, golpeando su rodilla contra el rostro de la más cercana. La cabeza del insecto explotó con un chasquido, liberando una ola de mucosa y salpicando a sus hermanas y a Irken con los restos quitinosos. Las otras obreras no tuvieron tiempo para reaccionar. Irken sacó un pequeño cuchillo del cinto y, girando sobre sí mismo, lanzó un vendaval de cortes brutales. Cada golpe era una frenética declaración de su voluntad de vivir. Piernas seccionadas, un abdomen abierto, cabezas separadas del cuerpo y aplastadas, volando en todas direcciones, manchando las paredes. El pasillo se convirtió en una carnicería. Todavía tenía en los ojos la imagen remanente del resplandor rojizo de la explosión. El aire filtrado por su máscara olía a ácido y a muerte. Irken jadeaba con fuerza, pero no podía permitirse parar. Cada segundo era vital. Su cuerpo, sobrealimentado por el cóctel de estimulantes, se movía a una velocidad pasmosa, rebosante de poder y vitalidad. Las voces en su cabeza le empujaban a una espiral homicida. Cuando el último insecto cayó aplastado a sus pies, solo quedaba el sonido de su respiración entrecortada. El silencio cayó como una losa sobre el pasillo. Solo entonces se permitió volver la vista atrás. El túnel estaba lleno de cadáveres y restos de insectos.
Pero Irken sabía que aquello todavía no había acabado. Durante su frenesí, había llegado casi al límite del pasillo derecho. Volvió sobre sus pasos hasta el túnel de entrada, solo para comprobar que la explosión que él mismo había provocado había causado un derrumbe y bloqueado la salida. El pánico se apoderó de su cuerpo. Empezó a excavar desesperadamente con las manos, retirando piedras y escombros. Durante su locura causó un segundo derrumbe al retirar las rocas con precipitación. Saltó hacia atrás enloquecido y volvió a sentir en sus oídos un latir, solo que ahora era tan fuerte que parecía el salvaje retumbar de unos tambores. La llamada se volvía irresistible por momentos. Tomó una decisión. Si iba a morir ahí dentro, por lo menos lo haría matando. Volvió al cadáver de la termita soldado y arrancó el pico que por suerte seguía clavado en la cabeza del insecto y se había salvado de la sepultura. Miró su reloj. 10 minutos. Solo habían pasado 5 minutos desde que comenzó aquella locura. Dentro de poco comenzaría a tener dificultades para respirar. Debía darse prisa. Los estimulantes todavía circulaban por su torrente sanguíneo. Con el pico en la mano, se lanzó a la carrera pasillo adentro. Mientras se adentraba a toda velocidad en las profundidades del búnker, también su mente descendía progresivamente hacia la locura. Los estimulantes de combate eran un arma de doble filo. Podían llegar a quebrar permanentemente las mentes de quienes abusaban de ellos. Las paredes del pasillo comenzaron a ensancharse, a veces presentando puertas o pequeñas ventanas, a veces pasillos, pero Irken no se desviaba de su camino. Algo le guiaba hacia su destino, como una némesis dispuesta a aplicar justa retribución a cambio del sacrificio de su propia cordura. Los tambores sonaban, le indicaban el camino. El interminable pasillo, de pronto, parecía iluminado por una lente multicolor que giraba, cambiando de tono con cada vuelta. O quizá siguiera estando oscuro. A Irken eso ya no le importaba. Solamente entendía los tambores. Numerosas criaturas salían a su paso, saludando y sonriendo con sus bocas de infinitos dientes. Él apenas conseguía pararse para devolverles el saludo, pues tenía una cita a la que no podía faltar. 5 minutos. 5 minutos le separaban de su destino. Su extática carrera se vio frenada cuando de pronto sus pies dejaron de conectar con el suelo. Una repentina sensación de vértigo le invadió, al mismo tiempo que el techo se invertía y el suelo se elevaba hacia su cara. Aunque apenas sintió el golpe, durante unos momentos sintió desvanecerse su conciencia. Abrió los ojos con la sensación de acabar de despertar. Se encontraba en una sala amplia, parecida a la primera en la que entró al llegar. La diferencia es que en esta sala no había maquinaria, ni herramientas, ni puestos de trabajo. Pareciera que hubiesen vaciado completamente la estancia, amontonando el mobiliario contra las lejanas paredes para acomodar a sus nuevos habitantes. Ante Irken se extendía un mar de cunas. Una miríada de huevos y larvas cubría la superficie del salón. Las excreciones de las termitas habían modificado la apariencia de la estancia, dándole un aspecto orgánico a suelo y paredes. El calor era insoportable. Varios túneles comunicaban con el lugar, aunque a dónde llevaran le importaba ya poco. Él estaba donde tenía que estar. Desde la negrura del fondo le llegaba un brillo de un par de ojos que le miraban con atención. Su llegada no había sido inadvertida. Allí reposaba un ser descomunal, algo ante cuyo tamaño el soldado de antes parecería un niño. La reina, alcanzó a pensar mientras observaba el abdomen hinchado, del tamaño de una casa. ¿Y fluorescente? Una luz naranja palpitaba en el interior del monstruo, retumbaba, e Irken supo que aquello era lo que le había estado llamando todo ese tiempo. Avanzó entre los huevos aplastando las larvas que explotaban con sonidos viscosos. Algunas de las crías, aún a medio camino entre larva y adulta, se retorcían con un chillido agónico. Las obreras de la generación anterior, encargadas del cuidado de las nuevas larvas, se echaron sobre él, pero las despachó con facilidad usando su cuchillo. Avanzó así, arrastrando el pico por el suelo, sujeto con una mano,
mientras que con la otra se estaba implacable tajos del cuchillo, como si estuviera abriéndose paso entre la maleza. El retumbar era tan fuerte que sentía su cabeza a punto de estallar. La reina no se movía. Irken dudaba que semejante mole fuera acaso capaz de dar un paso. El aire a su alrededor se sentía espeso y caliente. Sentía su cuerpo ardiendo por el efecto de los estimulantes y el extraño calor que desprendía el monstruo. Era como si algo intentara repelerle, como si estuviera violando algo sagrado. Pero ese mismo algo le estaba llamando con cada latido, y ya nada podía detenerle. La reina observaba cada paso que daba. Irken miró dentro de sus enormes ojos. Desde el fondo de esos ojos la reina le devolvió la mirada. En lo más profundo de su alma supo que aquello no era un simple animal, sino algo más. Algo que había trascendido aquello para lo que había sido creado. Algo que había evolucionado para ocupar el trono que los humanos, con su necedad, habían perdido. Un minuto, quizá menos. Guardó el cuchillo y levantó el pico con ambas manos. La reina emitió un grave zumbido que hizo vibrar el suelo e incluso el aire a su alrededor. Irken perdió el equilibrio y se tambaleó, retrocediendo un par de pasos. El zumbido era ensordecedor. Por un momento se sintió desorientado. Desde los laterales de la sala se movieron unas figuras que al principio le habían parecido muebles apilados. No lo eran. Soldados, guardianes, y entre ellos el primero, el más grande y temible. Toda reina necesita de un rey, y todo rey guarda un tesoro. Lástima que tú vayas a perder ambos hoy. Las bestias se lanzaron a la carrera una fracción de segundo más tarde que Irken, que ya tenía un trecho recorrido. Mientras avanzaba sacó un par de frascos del apóstol colgado de su pecho, pero esta vez los insertó en un compartimento disimulado en la cruz de su pico. El compartimento se cerró con un chasquido, y del mango surgió con un resorte una palanca escondida. Al llegar a la distancia adecuada saltó, y la fuerza sobrehumana que le conferían los estimulantes le hicieron elevarse varios metros por encima de los insectos. Estos se quedaron desconcertados, intentando alcanzarle con sus chasqueantes mandíbulas, pero Irken rebasó su altura, aterrizando directamente sobre el abdomen inflado del rey. Por muy grande y amenazante que resultara, el rey de la colonia cumplía una función reproductiva y su atrofiado cuerpo no estaba diseñado para el combate. Irken hundió el pico con fuerza en el caparazón y, abriendo la boca, tiró de la palanca. Si no fuera por los estimulantes, la fuerza de la explosión le hubiera mandado a volar por los aires. El interior del monarca se infló en una llamarada y su vientre explotó con un estruendo, partiéndolo en dos y desparramando sus vísceras humeantes por todo el lugar. Lo que quedaba del insecto se arrastró con sus últimos estertores, chillando, alejándose de Irken en una expresión que bien podría ser el equivalente insectoide del más puro terror. Irken no tenía tiempo de regocijarse. Los cohortes se abalanzaron sobre él a toda velocidad, solo para estrellarse contra lo que quedaba del abdomen de su rey, despedazándolo. Irken ya se movía rodeando a uno de ellos, clavándole el pico en un costado y utilizándolo para impulsarse hacia arriba, subiéndose encima del monstruo, donde las pinzas no podían alcanzarle. Al elevarse, pudo observar que por la entrada asomaba un enorme grupo de aquellas bestias, corriendo al auxilio de su progenitora. Solo le quedaba una carga de bombardero más, así que el pronóstico de la batalla se oscurecía por momentos. Ese segundo de distracción le costó realmente caro. Mientras se encontraba posado sobre el soldado, mirando hacia la entrada, la otra termita emitió un sonido gutural y acto seguido vomitó sobre ambos, Irken y su propio camarada. Irken saltó hacia adelante un segundo demasiado tarde y el humeante ácido le salpicó en el brazo izquierdo. Soltando el pico, sacó de nuevo su cuchillo y cayendo sobre su atacante lo apuñaló salvajemente hasta convertir su cabeza en una masa informe. Cayó al suelo, gritando de dolor, mientras notaba cómo su carne y sus huesos se disolvían irremediablemente.
La termita herida sobre la que su compañera había vomitado se retorció de dolor, chillando también, y en su espasmo golpeó con fuerza a Irken, que salió despedido para chocar contra una de las paredes de la estancia. Aquello había sido demasiado. Ni siquiera los estimulantes podían atenuar tanto dolor. Estaba seguro de que tenía unos cuantos huesos rotos. Sentía que estaba a punto de desmayarse, pero tenía que cumplir su cometido. Tenía que alcanzar la luz. ¿La luz? Apoyado como estaba en la pared, miró hacia su izquierda, más allá de donde debía haber estado su brazo. Un par de metros por delante, detrás de un bastidor transparente, con una pequeñísima luz roja parpadeante, se hallaba una palanca sobre un cartel que rezaba: Protocolo de emergencia biológica. El ejército de obreras se acercaba. Irken podía notar el picor del gas en sus pulmones. El filtro de la máscara se había degradado por fin. Tosiendo y renqueando se arrastró. Con sus últimas fuerzas, rompió el bastidor de un puñetazo. Tiró de la palanca. En el suelo delante de él se abrió una especie de compuerta. Se dejó caer dentro y se sumió en la negrura. No esperaba despertar de aquel sueño, pero así fue. Abrió los ojos a una sala completamente iluminada por el sol. Los insectos habían huido de la luz, dejando atrás a su reina, que en aquellos momentos movía espasmódicamente sus atrofiadas extremidades, intentando escapar del calor de los rayos solares. El techo de la estancia se había abierto por completo, dejando en la superficie un agujero de varias decenas de metros de diámetro. Desde arriba habían caído al vacío rocas, arenas y árboles, aplastando muchos de los huevos y larvas, cuyos restos ahora se secaban al sol. En el suelo, justo en el centro de la estancia, se adivinaban varios cadáveres carbonizados en un círculo negro. El aire olía a cuerpos quemados y a ozono. «Bueno, parece que encontraste algo más que chatarra oxidada, ¿eh?», dijo una voz fuera de su campo de visión. Irken intentó incorporarse, pero su cuerpo no parecía dispuesto a responderle. Escuchó unos pasos, y una sombra se interpuso entre él y el sol. Reconoció la silueta de un traje de aislamiento estándar con el emblema de la Iglesia de la Tecnología en el hombro. «Dreth». Su voz estaba rota. Un terrible ardor le quemaba la garganta y el pecho. «Tranquilo, no intentes hablar todavía. El gas casi te destroza por dentro. Es un milagro que sigas vivo». Dreth se agachó y colocó una mascarilla sobre su rostro. Inmediatamente Irken notó cómo su garganta y pulmones se calmaban con el aire purificado. «Activaste la cápsula de protección justo a tiempo, parece. Un rayo de exterminio orbital. Tienes mucho que agradecer a los antiguos y sus satélites sagrados, colega. Al final te sirvió de algo leer todos esos libros de la guerra que tanto te gusta coleccionar». Irken bajó la mirada hacia lo poco que quedaba de su brazo izquierdo, ahora envuelto en apósitos desinfectantes. Dreth advirtió su expresión de preocupación. «Te pondremos uno nuevecito, colega. Un prototipo en el que han estado trabajando los mejores artesanos de miembros del barrio Sinari. No te preocupes por el precio. Ahora lo puedes pagar, colega». Guardó silencio un instante. Luego siguió. «La reliquia estaba ahí. Debajo de la reina. Dentro de la reina. No sé lo que es, pero parece que está viva. Se había fusionado con la bicha, ¿te lo crees?». Irken miró hacia los restos de la reina, todavía convulsionando en estertores bajo los rayos del sol. Tosió, y cada espasmo parecía romperle el pecho en 1000 pedazos. La mascarilla siseó mientras aumentaba el flujo de oxígeno. Dreth siguió hablando en voz baja. «Me ha agenciado este mono, y por ahora no han hecho preguntas». Señaló el escudo del hombro. «Intentaré averiguar todo lo que pueda antes de que me descubran para el informe de la casa. No podemos permitir que la Iglesia mantenga esto en secreto». Irken seguía con la vista fija sobre los restos de la reina. Recordaba lo que había sentido al aproximarse al cubil.
el extraño latido que le llamaba con una especie de instinto primigenio desde el interior de su vientre. Se preguntó si el insecto había sentido lo mismo, si había entendido que, después de todo, había algo sagrado en ese extraño objeto. Cerró los ojos. Esta vez no por el dolor. Esta vez, simplemente, para descansar. Arriba en la superficie, los lacayos de la iglesia colocaban estructuras de contención alrededor del cráter. Algunos patrullaban los bordes, marcando el territorio con repelentes químicos, mientras otros apuntaban extrañas linternas hacia los restos del nido. Uno de ellos se detuvo un instante de más al alumbrar los restos de la reina, como si hubiera recordado algo, pero siguió su ronda momentos después. Bajo el tejido chamuscado, en el aún caliente interior del abdomen del monstruo, algo parpadeó en respuesta a la luz. Algo orgánico, persistente y vivo. La historia que has escuchado ya forma parte de ti. Las palabras pronunciadas quedarán en la penumbra, esperando ser recordadas u olvidadas. Pero nuestra historia no termina aquí. Sigue el rastro en iVoox, Spotify, YouTube y otras plataformas. Panda Rey Audioficción. Búscanos.